actividad. Vamos a revisar lo que es respuesta inflamatoria. Los tornillos y después completamos. La inmunidad innata nos define de dos maneras, ¿no? Mediante la instalación de la respuesta inflamatoria aguda y también la instalación de otro mecanismo que es la respuesta antiviral. La respuesta inflamatoria es un proceso fisiológico, normal, que se va a dar cuando entra algún germen o se produce algún daño del tejido. ¿Ya? Entonces la idea es generar infiltrados ricos en células inflamatorias, ¿no? En este caso de la respuesta inflamatoria aguda, y también exudados ricos en moléculas de la respuesta inflamatoria. Entonces va a haber un inicio, va a haber una fase en la cual la respuesta inflamatoria se va a expandir, ¿no? Hasta obtener un máximo, y una vez que el daño es removido, comienza la fase de declive. Fase de declive y finalmente la reparación de tejidos. ¿Ya? Quien tiene mucho que ver con esto son los endotelios. ¿Ok? Y una de las características importantes de la respuesta inflamatoria tiene que ver con lo que es la migración celular, ¿no? La migración celular depende de interacciones entre moléculas de adhesión. Ese es uno. Y lo otro, de la presencia de moléculas quimiotácticas que atraigan a las células que van a participar en ese tipo de respuestas. ¿Ya? La migración leucocitaria no depende de la presencia del germen. ¿Ok? La migración leucocitaria depende de dos cosas: de la presencia de quimiosinas y de la presencia de moléculas de adhesión. ¿Ok? Si no hay quimiosinas, las células no se van a dar por enteradas. Si no hay moléculas de adhesión, las células no van a tener cómo migrar. ¿Ya? Entonces, la respuesta inflamatoria podemos ponerla por momentos o etapas. Hay una fase de 0 a 4 horas, de 4 a 4 días, de 4 horas a 4 días y más de 4 días o 5 días, ¿no? En las primeras horas, el tipo de respuesta que nos va a proteger es la no inducida, ¿no? O sea, aquella que depende del sistema de barreras, ¿ya? Y de los componentes que forman parte de las barreras. Si el germen ingresa, ¿no? A partir de la cuarta hora ya se puede apreciar la respuesta, un tipo de respuesta que responde a una activación celular, ¿no? A una transcripción de genes. Entonces, a eso llamamos la respuesta innata inducida. Entonces, va a haber una activación de complemento, se van a activar los mecanismos de fagocitosis, se van a iniciar las respuestas citotóxicas que, cuando yo cierro la puerta, nadie la abre, ¿eh? Nadie la abre. Las respuestas citotóxicas que dependen de la actividad sobre todo de la célula natural killer, ¿no? Que es la célula citotóxica de esta componente de la respuesta inmune. Y finalmente, inflamación, ¿no? Como les decía, el evento fisiológico, inflamación es un evento fisiológico que tiene como finalidad eliminar el daño, eliminar al agente agresor y facilitar la aparición de mecanismos de reparación tisular. ¿Ya? Al cabo de varios días, acá está el quinto día, ¿no? Ya se presenta la respuesta adaptativa. ¿Okay? La respuesta adaptativa se da generalmente a partir de la semana, en realidad. Y que se caracteriza por la activación de linfocitos T, ¿no? Linfocitos B, inhibición de anticuerpos y los linfocitos T citotóxicos. El tipo de respuesta
depende de la forma como es presentado el antígeno a los linfocitos T. Y quien se encarga de presentar los antígenos son las células de la inmunidad innata, ¿no? Concretamente las células dendríticas. Bueno, entonces la inflamación es una respuesta rápida, se da al cabo de algunas horas, ¿no? Va a responder a la presencia de algún germen o a que se haya producido algún daño, y es necesario que se recluten células, ¿no?, de la respuesta inflamatoria aguda, que posteriormente van a ser activadas, y también se formen sudados ricos en moléculas, ¿no?, que permiten la eliminación del germen o del daño, para que después todo el tejido se pueda restaurar, ¿no? O en su defecto no se puede restaurar, en su defecto, ¿qué está así? En su defecto se pueda formar una cicatriz. Entonces podemos decir que la respuesta inflamatoria tiene 4 momentos, ¿no? Uno de inicio, que depende de la presencia de algún factor desencadenante, daño o presencia de germen. Una fase de instalación, en la cual ya se va a apreciar una activación, la activación celular, ¿no? La activación celular se va a caracterizar por la secreción de interleuquinas, ¿okay?, la expresión de moléculas de adhesión, la presencia de citoquinas, la expresión se va a amplificar la presentación antigénica, o sea, la expresión de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, y finalmente se van a expresar moléculas que permiten activar a los linfocitos, que son moléculas de la familia, que son moléculas de coestimulación, ¿no? O sea, va a haber liberación de mediadores y modificación de la expresión de moléculas de membrana. ¿De quién? De las células de la inmunidad innata. ¿Y de quién en particular? Del macrófago y de las células dendríticas. Una vez que se instala toda la respuesta inflamatoria, que se logra remover la noxa, entonces ya entra la fase de quiebre. Y una característica es la aparición de células reguladoras, linfocitos T reguladores, que se va a encargar de dar por finalizada la actividad de los linfocitos T efectores, ¿no? Y lo hacen de varias formas, lo vamos a ver en ese momento. Entonces se van a eliminar aquellos linfocitos T efectores, ¿ya? Y se va a comenzar a producir interleuquinas que van a bloquear, ¿no?, la activación de las células de la respuesta innata, o sea, macrófagos, células dendríticas, etc. Y también se va a facilitar la reparación del tejido posteriormente. Eso en la fase de resolución, ¿no? El tejido puede regenerarse o puede formarse una cicatriz. Para lo que es actividad inflamatoria, muy importante el endotelio, ¿ya? Entonces hay que entender cómo trabaja el endotelio. El endotelio no tiene la misma expresión molecular ni hace lo mismo todo el tiempo, ¿ya? El endotelio lo vamos a revisar vamos a ver rápidamente cómo funciona el endotelio, qué funciones tiene el endotelio en reposo, y después vamos a ver 2 tipos de activación, ¿no? Una activación que depende de un receptor. Cuando hay un proceso inflamatorio que se resuelve rápidamente, quien entra a tallar con frecuencia es un receptor que es el receptor homotrimérico asociado a proteína G, ¿ya? Este receptor tiene una particularidad, que su actividad se agota entre los 10 a 20 minutos, ¿no? Es más o menos como cuando uno se da un golpe o le da un pellizco, ¿no? O de repente, entonces va a haber una respuesta inflamatoria local temporal, ¿no? A uno lo pellizcan muy fuerte, ¿no es cierto? Y se inflama, o no se inflama. El pellizcón es bien dado, ¿ya? Se inflama y duele. ¿Y cuánto tiempo duele el pellizcón? Si está bien dado, de repente 5 minutos, ¿no? Así después pasa.
¿no es cierto? O uno se golpea de repente contra el filo de la carpeta, ¿no? Y también duele. Y uno se soba, ¿y cuánto tiempo pasa? 5 minutos, 10 minutos. Ese tipo de respuesta temporal es mediado por este receptor, que es un receptor que se une, por ejemplo, a histamina. ¿Ya? Es un receptor que tiene varios tipos de ligandos, y uno de ellos es la histamina. Y al activarse, el receptor induce, contracción de la célula endotelial, facilita el paso de moléculas, ¿no? Favorece la expresión de moléculas de adhesión para la migración de polimorfonucleares, porque como ha habido daño tisular, de todas maneras, eso hay que removerlo. Pero vamos que a los 10 o 15 minutos pasa, ya cesa la actividad. Si existe por ahí algún estímulo que hace que la respuesta deba mantenerse, por ejemplo una infección, ¿no? Cuando sale un granito en la cara, ¿ese granito desaparece a los 10 minutos? No. ¿Cuánto tiempo puede tardar un granito en desaparecer? Las chicas saben mejor que los varones. Que los varones se los aprietan, ¿no? Las chicas no. ¿Cuánto tiempo tarda un granito en desaparecer? ¿Una semana? Una semana, ¿no? 10 días. Qué horror, ¿no? Y están con la cremita para que no se vea, ¿no es cierto? Ya. En ese caso, el endotelio pasa a un tipo de respuesta que se llama tipo de respuesta 2 o de activación endotelial 2, ¿okay? Que es sostenida por la producción de mediadores inflamatorios. Y hay dos interleuquinas que son las más importantes: el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1. El factor de necrosis tumoral va a interactuar con el receptor que tiene las células para esta interleuquina, que es el receptor para factor de necrosis tumoral. El interleuquina 1 va a interactuar con el receptor que tienen las células, ¿no? Que es el receptor para interleuquina 1. Este tipo de respuesta se va a mantener el tiempo que sea necesario, ¿ya? Hasta eliminar el germen. Una vez que se elimina el germen, ya el estímulo cesa. Cesa y se pasa a la fase de declive. ¿Ya? Bien, entonces veamos primero cómo es que trabaja el endotelio en reposo. Mantiene la fluidez sanguínea, porque el endotelio bloquea aquellos sistemas que dan lugar a la activación de las cascadas de reovulación. ¿Ya? Hay una serie de moléculas que se encargan de regular estos sistemas y evitan que se vayan a formar trombos o coágulos, ¿no? Evitan la activación de las plaquetas, por ejemplo. ¿Ya? Si aparece por ahí algún factor de von Willebrand, el endotelio lo captura y lo guarda en vesículas. Si aparece por ahí alguna molécula de adhesión, también la captura y la guarda en vesículas. ¿Ya? Sobre los endotelios hay una familia de moléculas que se llaman heparansulfato. El heparansulfato captura moléculas de regulación, por ejemplo trombomodulina, ¿no? Entonces la trombomodulina va a impedir que la trombina se vaya a activar. Regula el flujo sanguíneo. La célula endotelial secreta óxido nítrico y el óxido nítrico puede dilatar la arteriola o el vaso sanguíneo o contraerlo, ¿ya? Controla la permeabilidad capilar, ¿ok? Y mantiene los leucocitos circulantes quiescentes, o sea, quietos, ¿no? Tranquilos, y eso también lo hace mediante la secreción de óxido nítrico. Los leucocitos no siempre están listos para migrar. Los leucocitos para migrar necesitan primero activarse, ¿ya? Entonces, estas células, cuando el sistema está en reposo, estas células no están listas para migrar. Para la migración, esas células necesitan dos cosas:
presencia de moléculas de de activación, interleuquinas y moléculas quimiotácticas, y los endotelios tienen que expresar las moléculas de adhesión que permiten la migración. Bueno, la fluidez de la sangre, les decía que el paransulfato, por ejemplo, fija antitromina 3, que inactiva la trombina, tiene la trombomodulina, perdón, me equivoqué, que cambia la afinidad de la trombina hacia la proteína C, que es un regulador de la activación de las moléculas de adhesión. La proteína S también va a inactivar, ¿no?, la cascada de moléculas de la cascada de coagulación, y también bloquea señales que van a activar plaquetas, ¿okay?, mediante óxido nítrico, por ejemplo, ¿ya? El flujo sanguíneo también se regula a través de la secreción de óxido nítrico. La permeabilidad capilar también se va a regular, ¿no? Las uniones que están entre las células endoteliales son de dos tipos: uniones estrechas y otras que son uniones adherentes, ¿ya? Y todos los endotelios no son iguales. Hay endotelios que tienen, hay endotelios que tienen poros, ¿no? Y debajo de los poros puede haber alguna membrana, como ocurre en el caso del glomérulo, ¿no es cierto?, que tiene el mesangio, que va a colaborar con la filtración del plasma. En el caso del hígado también los endotelios tienen poros, pero en ese caso no hay membrana, no hay mesangio. El contacto del hepatocito con el plasma es directo. ¿Por qué? Para la captura, ¿no?, y transporte de nutrientes para que sean metabolizados por el hígado. Y hay otros endotelios que son continuos. Hay otros endotelios que se especializan en el transporte de moléculas. Entonces esos endotelios, por ejemplo, tienen caveolas, ¿no? Y dentro de las caveolas tienen moléculas, por ejemplo creatina, que capturan las otras moléculas u otros antígenos para transportarlos. Entonces la función del endotelio en sí es variada, es diversa, ¿okay? Y lo otro es que regula la quiescencia leucocitaria, o sea, el endotelio en reposo mantiene a los leucocitos quietos a través de la secreción de óxido nítrico, ¿no? Y les decía que en este caso se van a secretar moléculas que tienen que ver con lo que es la activación de las leucocitas, como por ejemplo moléculas de adhesión como la selectina, ¿no?, o impiden que se expresen moléculas como la de CAM1 y la de CAM1, que son moléculas que van a participar en la fase de adhesión estable de la migración leucocitaria. Bien, el gráfico para resumir, acá tenemos los palitos que ven acá, son moléculas de paransulfato, ¿ya? Y el de paransulfato captura otras moléculas, ¿no? Por ejemplo, antitrombina 3, que bloquea o inactiva la trombina, ¿no? Acá está la trombomodulina, que cambia la afinidad que inactiva, ¿no? Inactiva a la proteína, que lo que hace es activar a la proteína C, ¿no?, para regular las cascadas de coagulación. Tenemos la secreción de óxido nítrico para mantener a las plaquetas inactivas, ¿no? Les decía que la expresión de moléculas con el factor de von Willebrand o los cuerpos, hace que estos cuerpos, los factores de von Willebrand, por ejemplo, moléculas de adhesión, son capturadas, ¿no?, e incluidas en vesículas que vamos a llamar cuerpos de Weber-Palade, ¿ya? El flujo sanguíneo es regulado también por el óxido nítrico, ¿no?, que permite relajar o contraer los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? La función de paso la función del endotelio es diversa dependiendo del órgano donde se ubica y de cómo está estructurado. Ya lo dijimos, tienen poros que pueden estar con membrana basal, con mesangio, pueden tener caveolas, pueden ser lisos, eso depende de la función que vaya a tener. Y finalmente, lo que es la regulación, ¿no es cierto?, de la quiescencia leucocitaria a través de la secreción de óxido nítrico.
Bien, en la respuesta inflamatoria aguda, lo que se quiere son exudados ricos en neutrófilos y moléculas de la respuesta inflamatoria aguda, y eso se va a dar al cabo de horas, ¿no? Al cabo de la cuarta hora ya se puede apreciar la presencia de infiltrados ricos en este tipo de elementos. Entonces decimos que el endotelio va a tener dos tipos de activación: una activación de tipo 1, que es temporal, dura entre 10 y 20 minutos a lo sumo, y la activación tipo 2, que ya depende de la presencia de factor necrosis tumoral, interleuquina 1, que para nosotros va a ser producida principalmente por los macrófagos, ¿ya? La respuesta inflamatoria aguda se caracteriza por 4 elementos que tienen que ver básicamente con lo que son cambios vasculares, ¿no? Rubor, hay dilatación arteriolar que hace que el sitio donde se está produciendo la respuesta inflamatoria adquiere una coloración rojiza. Tumor, porque la salida de células, de componentes del plasma al espacio extravascular hace que esa zona se hinche, ¿no? Tumor. Calor, bueno, la misma congestión vascular va a hacer que se sienta más caliente la zona. Y dolor, ¿no? La liberación de componentes que provienen principalmente de la vía de las quininas, va a hacer que se activen las fibras nerviosas del dolor, ¿ya? Y esto todo va a ir acompañado de la expresión de moléculas de adhesión glucositaria que van a facilitar la adherencia de las células de la respuesta inflamatoria aguda para posteriormente su salida al espacio extravascular. La primera activación depende de este receptor, el receptor heterotrimérico asociado a proteína G. Les decía que es un receptor que tiene varios ligandos, ¿no? Uno de los ligandos es la histamina. Entonces vamos a tener eventos, ¿no? Al final, incremento del flujo sanguíneo, generación de factor de activación plaquetaria de origen endotelial, ¿no? La célula endotelial va a producir el PAF. Ese es por un lado. Por otro lado, vamos a tener dos eventos más: la exocitosis de los cuerpos de Weber Palade, que se hace principalmente para exponer o presentar moléculas de adhesión. ¿Qué moléculas de adhesión exponen las células endoteliales? Básicamente son dos: la selectina E y la selectina P, ¿ya? Al inicio, dentro de lo que son selectivas. ¿Ok? Entonces, y acompañando a la exocitosis de los cuerpos de Weber Palade, tenemos, bueno, la permeabilidad vascular con la salida de los productos del plasma sanguíneo. Los primeros dos eventos, el incremento del flujo sanguíneo y la generación del PAF endotelial, depende de un suceso que se va a dar dentro de la célula endotelial, que es la elevación del calcio intracelular, ¿ya? Y eso va acompañado de la activación de una molécula que es el RAS, ¿no? Y la activación de la fosfolipasa A2. ¿Okay? Los otros dos eventos también se dan por que se produce una elevación del calcio intracelular, pero que va a ir acompañada de la activación de la sintetasa del óxido nítrico. ¿Okay? Bien, ese es el receptor heterotrimérico asociado a proteína G, ¿no? Esta es la proteína G, que es un trímero, ¿ya? Bueno, se van a dar varias cascadas de señalización que van a terminar produciendo varios eventos, ¿ya? Uno es la exposición de moléculas de adhesión, otro es la contracción, ¿no?, de las fibras de actina para que se produzca la permeabilidad vascular. Y la tercera es la secreción, ¿no?, de prostaglandina I2, ¿no?, para los eventos inflamatorios, ¿ya?
En la activación tipo 2, como les decía, esto se va a dar por que el estímulo va a ser persistente, entonces se va a requerir la presencia de interleuquinas. ¿Qué interleuquinas? La interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, que van a actuar a través de sus receptores. El receptor para el factor de necrosis tumoral y el receptor para interleuquina 1. Estas moléculas generan señales que van a terminar dando lugar a la transcripción de genes, ¿no? A la transcripción de genes que van a mantener y amplificar las respuestas que se observan en la activación del tipo 1. Incremento del flujo sanguíneo, aumento de la permeabilidad vascular y también se va a incrementar el reclutamiento de leucocitos, ¿no? El incremento del flujo sanguíneo va a depender de la generación de ciclos depende de la vía de la COX-2, ¿no? De la vía de ciclogenasa 2, para la formación de fosfolipasa A2, ¿no? Y esto va a cumplir con el incremento de la producción de prostaglandina. En el segundo evento, que tiene que ver con lo que es el incremento de la permeabilidad vascular, básicamente tenemos que, si en el primero solo se producía la contracción de los filamentos de actina, en este caso ya el citoesqueleto de la célula endotelial se va a reorganizar, ¿no? Y no solamente va a intervenir la actina, sino también va a intervenir la tubulina. Entonces se va a afirmar, ¿no? y se va a estabilizar la separación entre las células endoteliales, ¿ya? Se comienzan a producir también en este evento moléculas quimiotácticas, ¿no? Y se va a amplificar la expresión de moléculas de adhesión para facilitar la herencia y migración, sobre todo de polimorfos nucleares, con su reclutamiento de leucocitos. Ya, nos quedamos acá. No se puede.